no comparto. Así que voy a intentar exponer las diferentes teorías que hay al respecto de manera muy esquemática, porque si nos ponemos a profundizar hay muchos tecnicismos que no somos científicos, así que sobra. Bueno, el origen de las teorías se puede situar en el siglo XVIII, XVII, en que ellos afirmaban que las características de los seres vivos, como tal, eran invariables desde el principio. O sea, el hombre era así desde siempre. Nacía el bebé y era humano, o sea, que no proveníamos del simio no habían teorías al respecto hasta este siglo. A partir de este siglo, un naturalista de origen francés, de apellido Cuvier, elaboró una teoría que se llama la teoría del catastrofismo, que afirma que a lo largo de la historia de la Tierra han sucedido numerosas catástrofes, y eso acabó con toda la flora y la fauna de la Tierra. Y eso explica la gran variedad de animales y de plantas. O sea, que primero existían, ocurrió una catástrofe y luego se originaban nuevas plantas y animales. Y eso explicaba también la existencia de fósiles, porque ya se habían descubierto algún fósil. En el siglo siguiente, en el siglo XIX, empezaron a cuestionarse el que el hombre haya sido así desde siempre, y a debatir también la teoría del catastrofismo, porque había naturalistas de la época que no estaban conformes con esta teoría y desarrollaron otras teorías que se llaman teorías de la evolución. Que esto engloba varias teorías, no es solamente una, existen varias teorías al respecto. Y estas afirman que las características de los seres vivos, que antes se creían que eran invariables, pues que iban cambiando a lo largo del tiempo. Y los naturalistas que más destacan, más importantes, son Lamarck, bueno, hay una N de más, Lamarck y Darwin. Estas son las dos teorías de la evolución más importantes. Una de las teorías se llama origen de la vida o abiogénesis. Dicen que hace 3.000 millones de años, o sea, nosotros tenemos historia hasta este año 2000, estamos en el siglo XXI. Pues dicen que hace millones de años habían la vida, o sea, no solamente la especie humana, sino incluso la célula, se originó en aguas anteriores, que había en un medio rico en metano, hidrógeno y nitrógeno, más unas descargas eléctricas, como las que vemos en la atmósfera. Y así, estas descargas eléctricas más este medio favorecían que con el tiempo, no instantáneamente, sino que a lo largo de muchos años, pues se originaran unos compuestos orgánicos, que es la esencia de la materia. Y a partir de procesivas descargas eléctricas más este medio, se originaran organismos vivos sencillos, como recuerdo en biología que nos hablaban de las arqueobacterias, que son seres muy primitivos pero que sobreviven a medios más extremos posibles, en gases, desecación extrema, bueno, de todo. Y se supone que a partir de estos organismos sencillos, pues que eran capaces de replicarse, de duplicarse, pues iban evolucionando diferentes especies. La teoría, una de las más importantes, es la de Lamarck, y él afirma la teoría de la evolución, y sus principios en los que él se basa es que la existencia en los organismos, en ellos existe un impulso hacia la perfección, y que la capacidad de los organismos para adaptarse, hay una capacidad en ellos para adaptarse a las circunstancias. Y esta teoría se basa en la generación espontánea, que es decir, que en un determinado medio se puede originar
originar un organismo. Que a mí me llama la atención porque esto es como la creación, o sea, de la nada se crea un organismo. Bueno, la herencia de los caracteres adquiridos, es decir, que los organismos son capacidades de adaptarse al medio. Y los que son capaces de adaptarse al medio, digamos que desarrollan unos genes o una capacidad superior a los otros, y esos son los que sobreviven. Y esa genética, por llamarlo de alguna manera, es la que se hereda a los demás, a sus descendientes. Entonces se va creando como una especie más desarrollada. Y que la función crea el órgano, es decir, que las adaptaciones que surgen en los organismos es resultado de las necesidades para adaptarse al medio. Luego, esta teoría está prácticamente rechazada porque se ha comprobado que los caracteres estos adquiridos de la adaptación no se transmiten a la descendencia. O sea, científicamente se ha comprobado que no es posible. Y luego que la función no hace el órgano. O sea, que si nosotros tenemos, un ejemplo tonto, pero si necesitáramos volar, no solamente porque estamos obligados a ello, vamos a desarrollar alas. No es posible. La siguiente es la teoría de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Son dos naturalistas que defienden la misma teoría, muy parecida, pero cada uno por su lado. O sea, no es que se hayan juntado y hayan formulado una teoría, sino que cada uno por su lado, pero son muy parecidas. Y es... Sí, además le puse la foto porque es que son como gemelos. No, además es normal. En la época es normal que crean esa teoría. Bueno, igual que antes era la teoría de la evolución basada en la generación espontánea, ellos se basaban en una selección natural. En el siglo XIX, Charles Darwin escribió un libro que se llama El origen de las especies, muy conocido, que lo hemos estudiado en filosofía, bueno, es muy conocido. Y, a ver, aquí. Y él, junto con Wallace, Darwin y Wallace, ya os he dicho que presentaban una teoría con ideas muy parecidas que se basan en que los organismos producen mucha descendencia. En que cada generación hay mucha variedad en los caracteres que presenta la descendencia. Algunas variaciones son heredables, igual que la mar, que decía que yo no sé si no. Y luego, que el ambiente condiciona las posibilidades de supervivencia de los organismos. Es como que sobrevive el más fuerte, el que más se adapta, pero hemos visto que esto no se hereda, o sea que aunque lo desarrolles en un supuesto caso, tu descendiente no lo va a tener, así que en fin, que no. Luego está otra teoría que se llama teoría neodarwinista. Es como un intento de fusión entre la teoría de Darwin y de Wallace clásica junto con la genética moderna, o sea, con los conocimientos actuales. Esto se surgió en el siglo XX, en el siglo pasado, y afirma que los cambios de caracteres en un individuo se producen por modificaciones de su ADN. Ya lo veremos que estas son mutaciones. Estas alteraciones del ADN reciben el nombre de mutaciones. Bueno, esto se conoce actualmente y sí que es verdad. Las mutaciones se producen siempre al azar. Esto sí, es verdad. Como el ADN contiene la información genética, estos cambios producidos al azar se transmiten hereditariamente. O sea que es lo mismo de antes, pero con los conocimientos actuales. Hay algunas cosas que sí que son ciertas, biológicamente se sabe, pero hay otras que ellos lo afirman demostrar, pero bueno. Estas mutaciones pueden ser favorables, desfavorables o no pueden tener ninguna repercusión en el organismo. Favorables son cuando esta mutación les hace adaptarse mejor al medio. Desfavorables son cuando
esas mutaciones no solamente no los favorece, sino que incluso les puede provocar la muerte. Y indiferentes es cuando estos caracteres que ellos desarrollan ni les perjudican ni les favorecen. O sea que las mutaciones pueden ser de tres tipos. No solamente estos naturalistas, sino muchos científicos a lo largo de todos estos años han intentado demostrar la evolución para apoyarla. Y ellos se basan en la existencia de muchos fósiles, pero si buscáis información en cosas científicas, así de páginas científicas, todo está en inglés, así que es un poco complicado de que quien no sabe, pues. Pero bueno, hay algunas páginas que son medianamente serias y afirman que sí, que existen fósiles, pero no transicionales. Como afirman de que el hombre se generó de una especie que se llamaba Australopithecus y luego pasó al Homo habilis, Homo erectus, el Homo sapiens, que se supone que es nuestra especie actual. O sea, existen, igual que en los anfibios, los fósiles de dinosaurios, fósiles de diferentes especies que actualmente ya no existen, pero el paso de uno a otro, no hay pruebas. O sea que, si defienden esto, no entiendo cómo. Luego, también una de las cosas que utilizan es la anatomía, se basan en, bueno, los paleontólogos. La distribución de los organismos, cómo se han encontrado los fósiles alrededor de la Tierra, el desarrollo embrionario, son cuestiones de biología y de genética. Y la composición de los seres vivos. Y luego, para terminar, como os he explicado antes, se supone que el origen del hombre, la teoría más aceptada, es que proviene de el Australopithecus y que ha ido evolucionando hasta la especie humana que se conoce como Homo sapiens o hombre sabio. Tenemos un árbol genealógico que se supone que de ahí fuimos. No, eso es. O sea, hay un origen común. Hay otras teorías que dicen que hay un origen común y que de allí pues se han derivado las diferentes especies. Eso. Y luego hay otra que hay una especie de hay una especie de simio que ha ido evolucionando hasta el Homo sapiens. Pero la que más se acepta es la de la evolución de una especie a otra. Y ya está. Luego quería ponerse un vídeo que me pareció muy gracioso. ¿Cómo va? El otro día descubrieron Los archivos, eso. Sí, la noticia. Aquí. Eso. Me pareció muy gracioso, sobre todo porque son científicos que, bueno, hay unos que están en conferencias, hay otros que están en universidades defendiendo la teoría de la evolución, pero no se escucha. Bueno, se puede leer, pero es más divertido oyéndolos cómo se enervan. ¿Se puede o qué? O sea, son como recortes. En una parte están afirmando una cosa y luego en la siguiente parte lo pegan. O sea, no es un discurso entero, sino que luego ellos mismos se contradicen a lo que han dicho anteriormente. Haz doble clic. Estaría bien que quedaran.
mismo, ¿eh? Se va a clima calienta. Qué fuerte. Ay, qué bueno. Dice, tú me estás diciendo a mí, tú es que... No lo puedes demostrar. Es que antes decía que... Sí, sí. Olvídense los fósiles. Es que no me fuerte. Bueno, va de lo mismo. Le dejo paso a Isabel, pero es todo el rato lo mismo. Son científicos y gente que va a hacer conferencias, charlas de diferentes tipos y se contradicen. Muy bien.